Buenos días a todas y todos. Un saludo especial a los patrocinadores del Fórum Nueva Economía, Fórum Tribuna Euskadi, en este curso que iniciamos. En este caso concreto a la Fundación BBK y a la propia Tribuna Euskadi Nueva Economía Fórum. Me encuentro perfectamente con la intensidad que obliga la situación y con el ejercicio de responsabilidad como lehendakari, como siempre. Lehendakari, después de la controversia que se suscitó con la convocatoria anticipada de las elecciones vascas, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran convocado? ¿Cómo afrontar esta nueva legislatura? Si no hubiéramos convocado y celebrado las elecciones el 12 de julio, este domingo nos enfrentábamos a la fecha límite legal de la legislatura. La legislatura no podía continuar a partir de este domingo próximo, 25 de octubre. En un tiempo de incertidumbre y sin posibilidad de convocar elecciones, nos encontraríamos, a partir del lunes, en una situación inédita de vacío e indefinición legal, institucional y política. No ha sido así. El 12 de julio se celebraron las elecciones y contamos con un nuevo gobierno que, a pesar de las dificultades, cuenta con un mayor respaldo de la sociedad vasca. Este plus de confianza supone un revulsivo para afrontar la grave crisis sanitaria, económica y social que padecemos. Una crisis que tiene una importante componente emocional, tanto personal como familiar y colectiva. En este contexto afronto esta legislatura con mayor experiencia personal, confianza social y respaldo institucional. Contamos con un buen acuerdo de gobierno y muy buenos equipos de trabajo. Las prioridades están claras. En el ámbito económico hemos compartido un diagnóstico de la situación y nuestra respuesta se denomina berpiztu, reactivación, renacimiento. Simboliza la necesidad de volver a reactivar la economía para recuperar el crecimiento y contribuir a generar oportunidades de empleo. Se trata de convertir este reto en una oportunidad y salir de esta crisis reforzados. Y para ello es necesario concentrar el esfuerzo de inversión en las medidas más eficaces. Esta es la posición en la que me hallo. Lehendakari, ¿me oye? Sí, ahora perfectamente. Muchas gracias. ¿Cómo está afrontando Euskadi esta segunda ola de la pandemia? A mediados del pasado mes de agosto anticipamos esta situación y el día 18 de agosto convocamos el LABI, el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil, que se reúne con una cierta periodicidad. Volvimos a declarar en aquel momento ya la emergencia sanitaria y comenzamos a tomar medidas. Todas ellas sumadas a las del 18 de junio, que ya habíamos empezado a adoptar y que siguen en vigor. Tenemos una guía de actuación, se llama Plan Bizi Berri, que está además acordado con el propio Gobierno español e incorpora dos conceptos fundamentales: rigor y corresponsabilidad. Nuestra forma de vida no puede ser la misma que antes de la pandemia. Debemos cumplir con rigor las medidas de prevención y autoprotección. Además, la corresponsabilidad es fundamental porque el virus no tiene fronteras. En este momento nos encontramos en Euskadi en el nivel 4 de los 5 niveles establecidos por el Plan Bizi Berri. Seguimos 3 indicadores. Tasa de positivos está por debajo del 10%. Nos mantenemos también por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes, en el entorno de los 360 aproximadamente, y una tasa de ocupación en UCIs que es también más inferior o inferior a la del 35% establecido como límite. No niego que la situación es muy preocupante y que se va a prolongar a lo largo de los próximos meses, pero sí puedo confirmar que todas las instituciones vascas estamos ocupadas y volcadas en esta prioridad. Seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias y el LABI, el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil en Euskadi, es el espacio
del acuerdo. Tenemos unos niveles de contagio altos, pero estamos multiplicando los test, las pruebas, que han llegado a superar los 12.000 en un solo día. Nuestro nivel de rastreo es acorde con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y contamos también con un stock de material suficiente para los próximos 5 meses y nuestro sistema hospitalario está demostrando capacidad para afrontar esta nueva ola. Es fundamental que instituciones y sociedad mantengamos el compromiso. Si bajamos la guardia, deberemos adoptar medidas muchísimo más severas. No podemos olvidar que estamos hablando de la salud de las personas, de cada persona, y por lo tanto se trata de comenzar por la responsabilidad individual. Previsiblemente, mañana jueves, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se pronunciará sobre las restricciones que propone el Gobierno vasco. Juan Carlos de Julián, jefe de informativos de Onda Cero en Euskadi, le pregunta al Lehendakari si confía en que el TSJ dé luz verde a todas las medidas, incluida la de prohibir reuniones de más de 6 personas. Descarta la posibilidad de confinamientos perimetrales en localidades de Euskadi que están con el semáforo en rojo, es decir, con una alta incidencia de casos. También le preguntan qué le parece la decisión del gobierno de la señora Chivite de cerrar Navarra. Imagina un escenario así para Euskadi, y de Euskal Irrati Telebista, Maite Mayo le pregunta: ¿es posible que Sánchez pida apoyo de nuevo para declarar el estado de alarma? ¿Qué hará si es así y qué opina de los toques de queda? Bien, espero que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco avale o ratifique las medidas que en el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil adoptamos y comunicamos públicamente con el planteamiento preventivo también de que fueran ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la vista de lo que ha venido sucediendo en el conjunto del Estado español ante medidas que en otras comunidades autónomas se han adoptado y que los tribunales superiores de justicia de esas comunidades autónomas han dictaminado en sentido contrario, curiosamente, de manera paradójica. También aquí en Euskadi hemos tenido situaciones en las que medidas que nosotros hemos acordado se han llevado a recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que luego ha tenido que ratificar, como así ha sido en nuestro caso. Por lo tanto, espero y además creo que en esta ocasión hemos obrado con una prudencia garantista también antes de poner en vigor o de que entraran en vigor las medidas y publicarlas en el boletín oficial. Hemos preferido que el Tribunal Superior avale o ratifique. De hecho, la confianza también está basada en que la propia Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco avala las medidas que nosotros hemos planteado, que más concretamente pudieran limitarse en lo que al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco corresponde, como es la limitación de agrupamientos en el número de 6 personas frente a las 10 que hasta ahora estaban siendo. Bueno, a partir de ahí, yo vengo diciendo desde el mes de mayo, y así lo manifesté ante la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, que en Euskadi íbamos a intentar trabajar obrando de manera quirúrgica, utilizando, si vale esta expresión, sanitaria también, en los lugares en los que tuviéramos unas tasas de incidencia alta, de transmisión comunitaria. Y es lo que hemos venido procediendo. De hecho, recuerdo que ya a principios del mes de julio nosotros adoptábamos medidas en municipios que tuvieran esa tasa de incidencia superior a la recomendable. Y venimos, por lo tanto, procediendo de esa manera, sin llegar a los confinamientos, que yo entiendo que en otras comunidades autónomas se puedan haber adoptado después de haber agotado todas las medidas y solamente después de haber agotado todas las medidas, también entendiendo, y creo que esto es necesario contemplar, las circunstancias, la tipología que se da en cada una de las comunidades autónomas en cuanto a capacidad asistencial, capacidad de camas UCI, capacidad, por lo tanto, para dar respuesta desde una presión sanitaria asistencial a lo que pueda ser un riesgo alto de contagios. Bueno, nosotros venimos abordando un plan de vigilancia estrecha de casos y contactos desde el mismo momento en el que se levantó la emergencia sanitaria
y en el que se levantó el estado de alarma en el Estado español. Esto es lo que venimos haciendo, esto es lo que venimos procediendo, junto con la adopción de medidas muy puntuales, localizadas, si se quiere también, intentando guardar la proporcionalidad y el equilibrio entre lo que puedan ser las medidas que se vayan a adoptar. En cuanto a lo que pudiera ser la aplicación del toque de queda, bueno, yo ya en el mes de agosto me manifesté también que al Estado español en su caso, comparándonos con otros Estados miembros de la Unión Europea, donde ya se venía practicando el estado de alarma, el toque de queda, mejor dicho, lo que le quedaba era también analizar la posibilidad del toque de queda. Bueno, yo creo que esto merece una consideración compartida entre el Gobierno de España y también las comunidades autónomas en cuanto a si es necesaria o no necesaria la aplicación del estado de alarma, en cuanto a que la limitación de los derechos fundamentales choque con lo que puedan ser unas medidas necesariamente contemplables como esta del toque de queda. Bueno, yo estoy abierto a la reflexión, de hecho la planteé ya en el mes de agosto, estoy abierto a la reflexión, pero creo sinceramente que hay que ser muy conscientes de que si previamente hemos adoptado todas las medidas necesarias, si en este sentido las medidas son efectivas, los confinamientos perimetrales, si son eficaces, si son efectivos, yo puedo entender, insisto, que se hayan adoptado en otras comunidades donde se hayan agotado todas las posibilidades, pero hay que ver la eficacia, la efectividad de las medidas. Creo que para ello lo prioritario es que, y quizás no lo hemos sabido explicar suficientemente, estamos ante un virus, estamos ante una campaña aquí en Euskadi también, creo que a nivel internacional, de vacunación contra la gripe. Todos los años hay una vacunación contra la gripe y la gripe sigue existiendo, pero nos vacunamos contra la gripe. Y sin embargo, reitero, la gripe sigue existiendo, es un virus. Ahora estamos ante otro virus, el SARS-CoV-2, el COVID-19, el coronavirus, para la cual todavía no hay vacuna. Y además estamos en una pandemia a nivel global. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es ser conscientes, primero, de que estamos ante un virus para lo que no hay vacuna. Segundo, que estamos ante una pandemia. Tercero, que por lo tanto lo tenemos que intentar controlar mediante la transmisión comunitaria más limitada posible. Y este concepto de transmisión comunitaria es el que tenemos que insistir, el riesgo de transmisión comunitaria y adopción de medidas que limiten la transmisión comunitaria, empezando por las medidas que cada persona hemos de adoptar, la distancia, la higiene personal, el uso de la mascarilla de manera correcta, la consciencia también de la temperatura corporal que tengamos en cada momento y intentar limitar mediante lo que pueda ser lo imprescindible en el contacto social, en la convivencia social, intentar limitar la transmisión comunitaria, que viene dada de una excesiva movilidad o de lo que pueda ser un contacto social indiscriminado o no necesario. Entonces, yo creo que tenemos que seguir insistiendo ante ello. Mire, a mí me preocupa que hayamos vivido una primera ola durante los meses de marzo, abril, mayo, donde quizá la interpretación social era que afectaba más a las personas mayores y que provocaba también una situación de estrés en las urgencias y de estrés también en la asistencia hospitalaria. Y quizás las generaciones más jóvenes no han percibido o no hemos sabido transmitir que estamos ante una pandemia y que esto nos afecta a todas y a todos por igual, en cualquier momento. Y en este sentido yo creo que es necesaria la apelación a la concienciación individual, concienciación social de manera permanente, intentando limitar lo que pueda ser el contacto social a lo imprescindible, intentando limitar también lo que es la movilidad también a lo imprescindible y necesario, y desde ese ámbito de conciencia individual y colectiva saber en qué orden de la vida se dan o el contacto social de manera indiscriminada, no necesaria, o la movilidad más que lo necesario.
Bueno, yo creo que esto es algo que nos tiene que llevar también a identificar las medidas que hemos de adoptar, las medidas que todo gobernante, y yo tengo que lanzar tengo que manifestar mi confianza y convicción de que todas y todos quienes tenemos una responsabilidad de gobierno, por lo que conozco en el Estado español y buena parte de la Unión Europea, estamos todas y todos intentando hacerlo lo mejor posible, teniendo en cuenta cuáles son los recursos que cada una y cada uno disponemos. María Mayo le preguntaba si era posible que hiciera usted la respuesta a la pregunta sobre si Sánchez pide apoyo de nuevo para declarar el estado de alarma y qué haría usted, y le pide que, si es posible, lo haga en euskera también. Bueno, ha sido sabido que desde la aplicación del estado de alarma yo he venido manifestando mi consideración de que hay legislación ordinaria que puede facilitar también la adopción de medidas. Todavía hoy no está resuelto si judicialmente o jurídicamente, mejor dicho, la limitación de un derecho como es el de la movilidad tiene que ser aplicada desde un estado de alarma o puede ser en base a otras medidas. En cualquier caso, junto con la preocupación por la manera en la que se pudiera haber aplicado el estado de alarma, estaba el concepto también de mando único, de gobernanza colaborativa, de cogobernanza. Bueno, yo creo que a lo largo de los meses de primavera, hasta el final del estado de alarma, se ha instalado el concepto de cogobernanza o de gobernanza colaborativa, pero no se ha aplicado de esa manera. Yo lo que vengo a decir es que si fuera necesario que hubiera una medida homogénea en el Estado español, luego su aplicación pudiera ser acorde con las circunstancias que afectan a cada ámbito, en este caso a cada comunidad, en función, insisto, de la tipología de la sociedad, de lo que es la movilidad, de lo que es la vida social, de lo que son los recursos sanitarios que puedan existir. Por lo tanto, yo lo que pido es, más que un estado de alarma, una gobernanza colaborativa, en cualquier caso, de cara a que las medidas que se puedan implementar puedan ser acordes en cada lugar en función de las circunstancias y en función de los recursos. Beraz, nik alarma estatuaz zer iritzi izan dudan orain arte jakina da. Nik hori baino garrantzitsuagoa ikusten dut, estatu mailan neurri bakar bat edo bateratu bat hartua behar izango balitz, beharrezkoa litzatekeela gobernantza partekatuan oinarritu egitea, eta bakoitzak jakingo du ze egoeratan dagoen tokian tokiko bere ingurua, inguru horren aurrean duen erantzunkizunaren arabera ze baliabide dituen kudeatu egin ahal izateko. Nik ez dut ukatzen neurri bateratu bat hartua behar izango balitz, baina bai nola ezartzen den neurri bateratu hori. Uste dut badagoela arrunta izan daiteken legedia, non oinarritu daiteken bakoitzak olako neurriak ezarri egin ahal izatearena. Consecuencias económicas de la pandemia. Perdón, no he podido escuchar la primera parte de la pregunta. Sí, me preguntaba, lehendakari, ¿qué medidas se está poniendo el gobierno vasco para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia? Bien, sí. En el inicio de la pandemia respondimos con una primera fase de rescate a través de un plan de choque. Se trataba de resistir el primer embate de la crisis y mantener toda la actividad económica y los empleos posibles. Pusimos en marcha el Fondo Extraordinario COVID-19 con más de 1.500 millones de euros, un fondo también que nosotros avalábamos también de lo que pudiera ser las sociedades de garantía recíproca en Euskadi. Planteamos también la necesidad de los ERTEs en la primera reunión de conferencia de presidentes a nivel de Estado español y los objetivos inmediatos eran, por una parte, reforzar el sistema sanitario, ayudar a las personas y a las familias más afectadas y ayudar también a las empresas y personas autónomas, y particularmente autónomas
y micro y pequeñas empresas. Ahora tenemos que abordar en paralelo una segunda fase de reactivación. No podemos perder ni un minuto. Y en este ámbito de la reactivación económica estamos contrastando las medidas en 6 ámbitos prioritarios. Por resumirlos, intentaré hacerlo. Uno sería el de la inversión en infraestructuras, ya sean ferroviarias, portuarias, sanitarias, educativas, culturales, hidráulicas, también en vivienda. Otro ámbito es el de la innovación y el de la transformación digital. Nosotros hemos comprometido un incremento del 6% anual de los presupuestos públicos en I+D+I para impulsar la especialización inteligente, la excelencia científica, la innovación, el talento. Otro ámbito prioritario es el de la transición energética y medioambiental, con un uso eficiente de la energía, el impulso de la movilidad sostenible e inteligente y también las renovables, la protección del medio ambiente, del patrimonio natural. Otro cuarto ámbito que destacaría es el de la industria, los servicios avanzados, la internacionalización, el impulso al Basque Industry 4.0, refuerzo del clúster de salud, por lo que es de oportunidad también en esta situación que estamos padeciendo. Un ámbito importante es el de la industria alimentaria, con una competitividad del sector primario, con el relevo generacional también como reto, la diversificación, la agricultura ecológica, la acuicultura. Y otro ámbito también es el del comercio, el del turismo y el de la cultura, con la digitalización, la cualificación del comercio, el turismo sostenible de excelencia, las industrias culturales y creativas. Y además, añadiría que de forma complementaria contamos con un eje específico para dinamizar el empleo, así como la mejora de la calidad del mismo. Antes he hecho referencia a un concepto, Berpiztu, reactivación, renacimiento. Tenemos un programa, Berpiztu, reactivación, que cuenta con una previsión presupuestaria del Gobierno vasco y propiamente del Gobierno vasco que alcanzan los 13.250 millones de euros en 4 años. De este presupuesto, de 13.250 millones, 7.900 millones son para políticas y medidas de reactivación económica, 1.600 millones serían para políticas y medidas de creación de empleo y 3.700 millones son para avales a empresas y personas autónomas. Berpiztu, reactivación, compromete dinamizar el empleo, especialmente el empleo juvenil, con un objetivo claro, y es también recuperar todo el empleo perdido y volver a situar las tasas de paro por debajo del 10%. Esa es nuestra prioridad. Y por último, y ligado también a lo que es el empleo, con carácter transversal, tenemos que impulsar la mejora de la calidad del empleo, incentivando la contratación indefinida y a tiempo completo, reduciendo la precariedad y desarrollando iniciativas para reducir la brecha salarial. Estas son las medidas que estamos contrastando con las instituciones públicas vascas, con la mesa de diálogo social y también con todos los agentes que forman parte en la mesa socioeconómica, que ya vino reuniéndose también en los meses de primavera, en la primera ola de la pandemia. A partir de hoy, la moción de censura contra Pedro Sánchez. José Alizarra, delegado del Mundo en Euskadi, le pregunta por qué el PNV va a participar si el Parlamento Vasco ha decidido no hacerlo con todas las iniciativas de Vox. ¿Participó usted en la decisión de boicotear a la única parlamentaria del partido de Abascal en el Parlamento Vasco? ¿Por qué apoya un cordón sanitario contra Vox cuando no lo hizo contra Herri Balasuna mientras ETA asesinó? Mire, es reiterada esta manera de responder por mi parte en cuanto a que yo soy un representante institucional y dada la caracterización que tenemos en el seno del Partido Nacionalista Vasco de la diferenciación de los cargos internos orgánicos del partido y de los cargos institucionales, estas cuestiones corresponde responder al Partido Nacionalista Vasco más que al Lehendakari. En mi caso, en el caso del Lehendakari, lo que puedo responder a la pregunta es que como Lehendakari yo he respondido a la representante de Vox en el Parlamento Vasco, ya sea en el debate de investidura, como también he respondido a la representante de Vox a una pregunta en el primer pleno de control al Gobierno vasco. Por lo tanto, mi función
como representante institucional es atender a toda la representación institucional legal que exista en el Parlamento Vasco, y así lo estoy haciendo. Con respecto a lo que pueda ser la contraposición en cuanto a Vox y la izquierda abertzale, bueno, ambas son formaciones políticas legales o ambas representaciones de espectro ideológico cuentan con una representación legal. Son formaciones políticas que han pasado el cedazo de lo que es los estatutos de dichas formaciones políticas en lo que es el registro de formaciones políticas. Pero más en concreto, le diré, cuando a mí me cupo una responsabilidad en el seno del Partido Nacionalista Vasco y fue el asesinato de Ignacio Uría, lo recuerdo como si fuera hoy mismo también, yo planteé que como Partido Nacionalista Vasco y también junto con otros partidos políticos intentáramos también hacer que prosperaran mociones de censura en las instituciones que estuvieran siendo gobernadas por la izquierda abertzale en aquel momento. No con el ánimo de ilegalizar a las formaciones políticas o a la formación política, no con el ánimo de desalojar de una representación institucional, pero sí en función de unos principios basados en los derechos humanos, que no hubiera un ejercicio de responsabilidad de gobierno por formaciones políticas que no compartieran todos los derechos humanos. Y este fue mi ejercicio. Por lo tanto, no voy a entrar en lo que pueda ser una polémica de por qué sí, por qué unos sí, por qué otros no, cuando mi trayectoria es clara y constatable. Lehendakari, Aurelio Bilbao Barandica dice de qué forma y qué criterios se seguirán para la distribución de los fondos europeos de reconstrucción en los 3 territorios históricos. Bueno, lo primero que estamos haciendo es, desde el Gobierno vasco, trabajando por unos proyectos que además los incorporemos los propios del Gobierno vasco en el propio presupuesto del Gobierno vasco, el propio presupuesto para el año que viene. Y así será también en sucesivos presupuestos, de tal manera que entendamos cuáles son los proyectos estratégicos que sean ejecutables, y esto es algo absolutamente imprescindible de tomar en consideración, que aquello por lo que estemos hablando sea ejecutable, que sea realizable y que en cualquier caso nosotros los incorporemos en nuestro ejercicio ordinario, y si luego, sometidos a lo que pueda ser el escrutinio de las instituciones, ya sea del Gobierno español o ya sea de las instituciones europeas, son susceptibles de ser beneficiados por lo que son los fondos europeos, bienvenido sea. Y digo esto porque sobre los fondos europeos todavía hay una confusión absoluta. Yo creo que vivimos en una confusión que necesita todavía de mucha aclaración por parte de las instituciones europeas y por parte del Gobierno español. Y en este sentido tengo una cierta esperanza de que la reunión que el próximo lunes mantengamos por videoconferencia los presidentes de las comunidades autónomas, el Gobierno español y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sirva para aclarar toda esta confusión que existe en relación a los fondos europeos. En cualquier caso, nosotros estamos trabajando también, además de los proyectos propios, con las instituciones vascas. Estamos trabajando en identificar proyectos que puedan ser considerados de país, aun cuando estén ubicados en un territorio o en otro territorio, y que sean compartidos en lo público por el Gobierno vasco y por otras administraciones vascas, para ordenarlos y, en su caso, priorizarlos también para presentarlos al Gobierno español y que puedan ser susceptibles de ser acogidos como fondos europeos. Pero, reitero, estamos en ese ejercicio propio a la espera de una clarificación de lo que suceda con los fondos europeos, tanto en lo que pueda ser su cuantificación como también en lo que pueda ser su metodología de trabajo,
también en lo que pueda ser la relación que afecte a los fondos de reactivación, de resiliencia, a los fondos estratégicos, cuáles pueden ser en relación a lo que puedan ser las subvenciones, cuáles en relación a lo que puedan ser los préstamos. No tenemos que olvidar que de los fondos europeos de los que estamos hablando se trata de un endeudamiento de la Unión Europea, de un endeudamiento de los Estados miembros de la Unión Europea. Y como todo endeudamiento, luego hay que pagar. Pero creo que lo básico es identificar bien los proyectos que sean ejecutables de aquí al año 2026. Lehendakari, EH Bildu está a punto de convertirse en un aliado estable de Pedro Sánchez. Begoña Mendia de que es un hito histórico el compromiso del partido de Otegi con la estabilidad en España. ¿Le está haciendo sombra EH Bildu al PNV en el papel de conseguidor ante los gobiernos de España? La coalición de Otegi dice que usted les cierra la puerta mientras llegan a acuerdos con Chivite y con Sánchez. ¿Es verdad? No me parece que yo deba responder tampoco en relación a lo que afecta al Partido Nacionalista Vasco. En cualquier caso, creo que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español tienen un acuerdo firmado y un acuerdo que supone un compromiso también de relación entre el Gobierno de España con el Partido Nacionalista Vasco. En cualquier caso, entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco hay una relación fluida, que es lo que a nosotros nos compete. Estamos en un proceso también de cumplimiento de compromisos adquiridos por parte del Gobierno español el 22 de febrero en Consejo de Ministros en cuanto a lo que pueda ser el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, y eso es lo que yo intento, defender el Estatuto de Autonomía ante lo que ha sido también una práctica de recursos contra iniciativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, leyes aprobadas en el Parlamento Vasco. Primero, la defensa del autogobierno reconocido en cuanto a lo que se ha venido desarrollando hasta ahora. Segundo, la profundización en lo que es ese autogobierno reconocido en cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika. Y tercero, una aspiración a lo que pueda ser una actualización de ese autogobierno reconocido con una reforma que sirva también para otras generaciones futuras en el ámbito de lo que es un autogobierno que mire por el bienestar de los vascos y vascas principalmente. Este es el propósito en el que nos hallamos. Por otra parte, lo que pueda ser la relación con EH Bildu, pues antes he comentado, yo como lehendakari voy a tener una relación con todas las formaciones políticas. De hecho, anuncié en el pleno de control de la semana pasada en el Parlamento Vasco que en la primera quincena de noviembre, una vez de que nosotros, el Gobierno vasco, haya dado pasos ya para la aprobación de su programa de gobierno, para la aprobación de las directrices económico-presupuestarias, una vez de que se ha celebrado la reunión del Consejo Vasco de Finanzas, una vez de que hayamos tenido la relación también con la presidenta de la Comisión Europea y los presidentes de gobiernos autonómicos y Gobierno español para hablar de los fondos europeos, con una base clara, concreta, poder establecer un ámbito de relación con las formaciones políticas para una disposición desde el diálogo a acuerdos sobre bases efectivas, a acuerdos efectivos. Y esta es mi disposición. El ministro Marlaska ha activado un traslado continuo de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco e incluso a las del País Vasco. Y le preguntan si estarán los casi 200 etarras presos en cárceles vascas en la próxima primavera. No. Nosotros, yo particularmente, tanto a presidentes del Gobierno español anteriores, es decir, tanto a Rodríguez Zapatero, con el que me cupo una relación además intensa, siendo yo presidente del Partido Nacionalista Vasco, como también al presidente Mariano Rajoy. En el año 2016 entregué un plan de acercamiento de personas privadas de libertad a las cárceles más próximas a la Comunidad Autónoma del País Vasco, más próximas a la Comunidad Autónoma del País Vasco. También lo hice en el año 2018 y así lo hice también con Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno español. Nosotros hemos elaborado nuestra
propuesta de plan de acercamiento a las cárceles más próximas a la Comunidad Autónoma del País Vasco, no a las cárceles del País Vasco, entendiendo también cuáles son las circunstancias. En este sentido, yo tengo que decir que queda mucho daño por resarcir, quedan muchos atentados por esclarecer. Y esta es también la demanda que estamos haciendo en cuanto a lo que es el reconocimiento del daño causado y una mirada crítica a la memoria muy reciente todavía en Euskadi. Volvemos a lo de los fondos europeos y le pregunto si respalda la intención del presidente Sánchez de renunciar a 70.000 millones que llegarían en forma de créditos europeos. Solo reclamará a corto plazo el dinero comunitario a fondo perdido. Y le pregunto si ha considerado usted si esta decisión perjudicará a Euskadi. No lo sé, estoy en el mismo punto en el que una pregunta anterior he respondido diciendo que estamos asistiendo todavía a un escenario muy confuso que necesita de mucha aclaración. He conocido las declaraciones de la ministra Nadia Calviño y no creo que sea todavía una referencia de lo que los presidentes de comunidades autónomas que asistimos a la conferencia de presidentes el día 31 de julio en San Millán de la Cogolla, donde se nos informó de lo que eran en principio los apuntes de los fondos europeos. No creo que corresponda de esta manera el adoptar decisiones sin conocimiento de presidentes de comunidades autónomas que en principio se decía que íbamos a tener un papel también en la gestión del análisis de los proyectos que el propio Gobierno español presentara a las instituciones europeas. Insisto, reitero, que estoy esperando a la reunión de conferencia de presidentes del próximo lunes en la que la presidenta de la propia Comisión Europea pueda aclarar más esto. Dada la impresión, por lo manifestado por la ministra vicepresidenta Nadia Calviño, que el Gobierno español se refugia en aquello que puede afectar a esta legislatura de mandato del Gobierno español. Yo creo que estamos hablando de fondos europeos que trascienden de esta legislatura, por cuanto que hablamos de fondos europeos a gestionar desde el año 2021 hasta el año 2026 y no comparto, en principio, no comparto este planteamiento de renuncia a un apartado tan cuantioso como puede ser al que se ha referido la ministra Calviño. La coalición de Partido Popular y Ciudadanos, con Iturgaiz y con Luis Gordillo a la cabeza, ¿podrían ser aliados para aprobar los presupuestos de 2021? ¿Cómo afronta usted la aprobación de las cuentas del País Vasco para el año que viene? Bueno, creo que era en la primera respuesta que ofrecía a cuál era la situación en la que nos encontramos aquí en Euskadi y decía que hemos recibido, tras las elecciones del 12 de julio pasadas, una mayor confianza social y un mayor respaldo institucional. Y el hecho es que en el Parlamento Vasco, la coalición Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, contamos con mayoría absoluta. Por lo tanto, ya de entrada hay una garantía de que se aprueben los presupuestos presentados por el Gobierno vasco al Parlamento vasco, de que se aprueben solamente, si fuera así necesario, con los votos de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, porque contamos con mayoría absoluta. Aún así, estamos abiertos a lo que pueda ser el diálogo y no solamente el diálogo, sino en su caso también la negociación de propuestas que también en el debate sobre el ejercicio presupuestario del próximo año pueda plantear el Gobierno vasco una vez de que en Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco el próximo 15 de diciembre. Y lo haremos con todas las formaciones políticas. Agustín Zubieja le dice en qué medida está contribuyendo el clima político y la estabilidad institucional en Euskadi a ser más eficaces, tanto para abordar la cuestión sanitaria como para plantear y liderar una estrategia de salida y recuperación económica. Bueno, el hecho de que la estabilidad institucional
esté reflejada también en gobiernos de coalición con mayorías absolutas en todas las administraciones o en las más importantes, como es el propio Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales, los 3 ayuntamientos de capitales y muchos otros ayuntamientos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues efectivamente está ayudando en la medida en que también esa representación institucional participa del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil, el LABI. Forman parte de dicho Consejo Asesor, además de consejeros del propio Gobierno, los 3 diputados generales, el presidente de la Asociación de Municipios Vascos, de EUDEL, forman parte también los otros 2 alcaldes de capitales, tanto de Bilbao como Donostia, además del propio delegado del Gobierno español. Creo que es un foro que refleja lo que es esa colaboración interinstitucional, esa cogobernanza, que a pesar de ser un consejo asesor para el propio Gobierno vasco en el ejercicio de ese plan de protección civil que atienda a lo que es el efecto de la pandemia en el ámbito sanitario y en el ámbito social. Sin embargo, se plantean las medidas, se plantean las preocupaciones y se consensúan o, en todo caso, se acuerdan las medidas o se adoptan los acuerdos también de manera que seamos conscientes todos de la incidencia que puedan tener dichos acuerdos. Otro ámbito es el de la mesa socioeconómica que se ha venido desarrollando y a la que antes he hecho referencia. No es solamente la mesa de diálogo social, donde participan las organizaciones patronales nacionales y territoriales y los sindicatos que forman parte de la mesa de diálogo social, sino la mesa socioeconómica, donde participan también las diputaciones, participan también otros agentes sociales y económicos, como son, además de las organizaciones patronales empresariales y los sindicatos, también las cámaras de comercio, también la economía social, representada en el Grupo Cooperativista de Mayor Implantación, el Grupo Mondragón, también las sociedades laborales. Por lo tanto, creo que estamos en Euskadi en un ejercicio, sí, de que la estabilidad institucional facilita también ya de entrada la adopción de medidas en las instituciones que incidan en el ámbito sanitario y sociosanitario, que es un ámbito muy relevante y que nos preocupa y ocupa, así como también las medidas que puedan incidir en el ámbito de la economía. Le pregunto también sobre el uso obligatorio o no de las mascarillas. Naturalmente, la pandemia siempre está gravitando sobre todos los temas de conversación. Sí, hemos vivido en este sentido también en todas las críticas que los representantes políticos y sobre todo quienes tenemos responsabilidad de gobierno debemos saber aceptar y encajar. Sin embargo, nos hemos movido en escenarios muy confusos también en cuanto a las medidas que la propia Organización Mundial de la Salud ha venido adoptando. Y esta es una consideración que yo también pongo en conocimiento de la ciudadanía en general, de manera permanente. Nosotros estamos adoptando decisiones que están también ligadas a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, pero la propia Organización Mundial de la Salud ha vivido situaciones contradictorias en cuanto a, primero, cuando declaró que estábamos ante una pandemia, y desde diciembre se sabía lo que sucedía en China y hasta el 11 de marzo no se declaró pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y posteriormente hemos vivido también situaciones paradójicas con respecto al uso de la mascarilla, si era necesaria o no era necesaria la mascarilla. Posteriormente hemos vivido también situaciones en cuanto a la mascarilla, qué tipo de mascarilla, qué cualificación tenía que tener la mascarilla, qué homologación podía tener la mascarilla. Bueno, yo soy partidario del uso obligatorio de la mascarilla. Estamos planteando aquellas medidas que cada uno, cada una individualmente podemos adoptar. El uso de la mascarilla, el lavado, higiene de manos, la higiene personal, la distancia física de 1,5 metros, para intentar limitar lo que es la transmisión comunitaria. Si estamos hablando de un virus que se transmite por gotículas, por aerosoles, que está en el aire, creo que es absolutamente necesario el uso de la mascarilla. Y esto yo creo que es algo incontestable por aquellos incluso que son negacionistas. Incluso
aquellos que son negacionistas deberían considerar cómo se opera en los ámbitos sanitarios, en las propias instalaciones sanitarias, cómo operan los propios sanitarios en lo que son los ámbitos quirúrgicos, y esto yo creo que no tiene un pase, no tiene contestación. Si estamos hablando de transmisión comunitaria de un virus que está en el aire, intentemos evitar lo que pueda ser nuestra transmisión a otras personas en un concepto de solidaridad para con el resto de las personas, e intentando poner coto también a lo que pueda ser esa transmisión mediante el uso correcto de la mascarilla, de manera obligatoria. Desde EITB se refieren a la reunión convocada para mañana del LABI, que no estaba prevista. Le preguntan cuál es el motivo de esta reunión y si es posible que en esa reunión se puedan tomar nuevas restricciones a los municipios más afectados que ahora están en Guipúzcoa. La reunión del LABI estaba prevista desde hace ya un mes para el día siguiente, para el viernes. Estaba prevista para el día 23. Hemos adelantado un día la reunión, pero esto es así. Estaba prevista y todos los integrantes del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil, del LABI, son conocedores de esto y pueden corroborar lo que estoy diciendo, que estaba prevista. Nos reunimos el sábado pasado. Y el sábado pasado quedamos además en que manteníamos la reunión del LABI para el viernes. Y lo que he procedido es adelantar en 12 horas prácticamente la reunión del LABI a las 6 de la tarde de mañana, jueves. ¿Por qué? Pues porque en principio estamos, como siempre lo hemos venido haciendo un seguimiento puntual de la evolución epidemiológica del coronavirus. Y en este sentido, bueno, estamos asistiendo a lo que es incremento de casos, de contagios, de lo que puedan ser casos positivos, de casos de contagios y contactos. Estamos asistiendo a un esfuerzo ímprobo por parte de Osakidetza, del Servicio Público Vasco de Salud, y el Departamento de Salud del Gobierno vasco en las pruebas masivas, tanto en lo que son los test PCR masivos que estamos practicando, como también en los cribados, en función de poblaciones diana que hemos identificado en localidades. Estamos asistiendo a localidades en las que hemos identificado una población diana de entre los 13 años a los 40 años. Bueno, vamos a ver cuáles son los resultados, lo tenemos que ver en unos días. Estamos asistiendo también a lo que es un esfuerzo ya en los test antigénicos, también para saber resultados con una cierta brevedad en el tiempo, comparable a lo que es el tiempo necesario para saber los resultados de los test PCR. Bueno, además de eso, lo que sí hemos planteado es conocer cuáles son las medidas que, en su caso, el Consejo Interterritorial, que estaba previsto para hoy a la tarde, el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad con los responsables de salud de las comunidades autónomas, que estaba previsto para hoy miércoles por la tarde, y por eso la convocatoria para mañana por la tarde, resulta que el Consejo Interterritorial se ha pospuesto al día de mañana. Mañana conoceremos, como antes se ha apuntado, lo que pueda ser en su caso la ratificación o no del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Podríamos conocer lo que se plantee para el Consejo Interterritorial o en el Consejo Interterritorial. Eso invita también a que las medidas que se ratifiquen o no en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hay que publicarlas en boletín, hay que elevarlas a boletín. Y además estamos también con la preocupación de nuevas medidas que pudieran ser necesarias en municipios de más de 5.000 habitantes en los que la tasa de incidencia sea mayor a los 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Medidas localizadas, medidas quirúrgicas en principio. Estamos en esa reflexión y mañana por la tarde queremos abordar de manera compartida en la reunión del LABI, que estaba prevista para el viernes, ya desde hace un mes, y que sin embargo hemos adelantado a mañana por la tarde. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, dice, admitiendo las dudas e indefiniciones sobre la canalización de los fondos europeos de la Next Generation, ¿cree el lehendakari que la experiencia vasca de políticas industriales y sectoriales de los años 90
y el modelo de clústeres pueden tener alguna traslación al momento actual y en el ámbito no solo vasco, sino también español? Absolutamente. Yo he planteado en las conferencias de presidentes que se celebraron hasta el mes de junio, atendiendo las circunstancias de lo que es la economía española y las bases de economía en muchas de las comunidades autónomas, atendiendo a lo que ha sido un planteamiento de un plan nacional del turismo. Yo he reivindicado también la necesidad de planes sobre la industria en sectores que ya en ese momento, en la primavera, veíamos que se iban a ver muy afectados. Por una parte, el sector de la automoción, el sector aeronáutico también eran cuestiones que a nosotros nos preocupaban, como también la industria en general y, por lo tanto, un plan de industria. Yo creo que es absolutamente necesario que Europa, y así lo hemos planteado también en un documento que nosotros en el Gobierno vasco ya hace 2 años elaboramos sobre la visión vasca sobre el futuro de Europa, en el proceso de reflexión que el anterior presidente de la Comisión Europea planteó sobre el futuro de Europa. Ya emitimos un documento, lo hicimos llegar a las instituciones europeas, por el cual abogábamos por una Europa industrial, una Europa competitiva. En este sentido, una Europa competitiva que también fuera una Europa social, que redistribuyera la riqueza. Y es el planteamiento que nosotros estamos desarrollando en Euskadi. Nuestra apuesta es porque la industria y los servicios avanzados vinculados a la industria dentro de 4 años pudieran suponer el 40% del Producto Interior Bruto. Creo que el Estado español necesita sentar las bases de una economía productiva, una economía sólida, más asentada en este ámbito como puede ser de la industria, que no solamente en el sector de los servicios, que se está viendo muy afectado por lo que es la incidencia económica como consecuencia de la pandemia. Absolutamente consciente de lo que fue el proceso de las 3R que en Euskadi se dio en la década de los 80 y 90 y reconvertir también esas 3R en lo que es la reactivación de la economía. ¿Cómo se hizo? Pues en función de los clústeres, efectivamente, donde radica la colaboración público-privada. Y esta es la clave de lo que es el desarrollo de la economía vasca hasta nuestros días y es por la que sigo apostando para el futuro. La colaboración público-privada con una implicación tanto de la administración pública como también de la empresa privada en la naturaleza jurídica que sea de la empresa privada, desde los autónomos a los micro y pequeñas empresas, a las medianas empresas y también a las grandes empresas, con efecto tractor desde los clústeres para lo que puedan ser también las pequeñas empresas. ¿La pandemia va a afectar al calendario y a las expectativas de reformas en aspectos estatutarios y identitarios? No, en absoluto. Como antes he dicho, primero, la defensa del autogobierno reconocido, que es una ley orgánica, como es el Estatuto de Autonomía del año 1979, conocido como el Estatuto de Gernika, ley orgánica que necesita todavía 41 años después, necesita ser cumplida. Y es en el ejercicio en el que nos hallamos con un cronograma que el propio Gobierno español nos ha planteado, sí, como consecuencia de la pandemia, con una demora de 3, 4, 5 meses con respecto a lo que había sido el cronograma que se había aprobado por el propio Consejo de Ministros el 22 de febrero, como he dicho, pero estamos hablando de 3, 4 o 5 meses. Hay una identificación de cuáles son los bloques de transferencias que son necesarios cumplimentar en el Estatuto de Autonomía de Gernika a la Administración vasca en general y vamos a trabajar para ello. A partir de ahí, lo que pueda ser una reforma del Estatuto corresponde al ámbito parlamentario. En el ámbito parlamentario, en el Parlamento Vasco, en las 2 legislaturas anteriores, se ha venido en la Comisión de Autogobierno en una ponencia de autogobierno con representación de todas las formaciones políticas en las legislaturas pasadas, en un ejercicio de diagnóstico de lo que ha sido el desarrollo del autogobierno hasta nuestros días y también de propuestas
para lo que pudiera ser una reforma del Estatuto de cara a un nuevo estatus de autogobierno aprobado en el Parlamento Vasco y aprobado también en las Cortes españolas. Ese es el planteamiento que corresponde a los partidos políticos con representación parlamentaria en el Parlamento Vasco. Finalmente, querido Lehendakari, quería ofrecerle una breve intervención a modo de colofón y, si también le parece, en euskera, para atender las peticiones que me están haciendo por el chat nuestros compañeros de los medios informativos en el País Vasco. Pues diría lo que resume también el enunciado del programa de gobierno que hemos aprobado en Consejo de Gobierno el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Euskadi en marcha. Euskadi en marcha con tres bases muy concretas de lo que es la necesidad de velar por la salud de las ciudadanas y ciudadanos, dando también importancia al ámbito sociosanitario, la necesidad de velar también por la garantía de los servicios públicos y, en este sentido, el compromiso del Gobierno vasco en relación a lo que es la salud, la educación, la protección social, sin que, desde luego, vaya a haber ningún recorte en esos ámbitos y sí priorizando lo que es la gestión de la Administración vasca en función de las circunstancias que nos están afectando también en cuanto al ámbito de recaudación, en cuanto a lo que es la reducción también de la economía en el País Vasco y también un ámbito como es el de la reactivación económica y el de la ayuda a la generación de empleo. Mi propósito son las tres bases en las que sustento esta idea de que Euskadi está en marcha. Hau da nik gogoan dudana. Euskadi abian dela eta abian izango da. Eta horretarako Eusko Jaurlaritzak argi ditu zeintzuk diren oinarriak. Batetik, bizi dugun egoeraren aurrean osasun egoera zaintzea, osasuna eta giza soziosanitarioa den arloa artatzea, eta beraz pertsona bakoitzaren eta gizartearen osasunaz kezkatzea eta aritzea. Bigarrena, horrekin lotuta zerbitzu publikoak bermatu egin ahal izatea. Eta batez ere osasun arloan, hezkuntza arloan eta giza babesean oinarritutako zerbitzuak bermatzea eta horiei lehentasuna ematea. Eta hirugarrena, bai berpizkunde bat behar dugula eta horretarako berpizte ekimen bat izan behar dugula ekonomia arloan eta baita lana sortze aldera. Lana kalitatezko lana izan da dadila gainera. Eta hau izango litzateke hiru oinarriak finkatzen dituen gure egitasmoa. Euskadi abian. Hori da nire konpromisoa.